Hola chiquillos, ¿cómo están? Soy el profe Fefo y hoy día vamos a resolver la guía de función cuadrática. Entonces, partamos con el primero. Dice, el recorrido de la función f de x igual 1 más x cuadrado es... Ya, hay más de una manera de abordar este ejercicio. La primera, y la que yo encuentro como quizás más pilla, es descomponer un poco la función y pensar que son dos funciones una dentro de otra. Entonces la primera función sería 1 más x y la segunda sería, bueno, x cuadrado o bien la primera función al cuadrado. Entonces el recorrido vendría siendo como el recorrido del recorrido de la primera función. Em, entonces si es que nos preguntamos cuál es el recorrido de la primera función, que es 1 más x, si es que el dominio son los números reales, entonces podría ser también cualquier número real, porque yo ocupando esta función 1 más x puedo obtener cualquier número real. Puedo obtener negativos, puedo obtener positivos, puedo obtener cero, puedo obtener cualquier decimal, porque la x puede ser cualquier número de la recta numérica. Entonces después nos queda que tenemos un primer recorrido que vendrían siendo todos los números reales. Y este conjunto lo estoy ocupando como dominio para esta segunda función, que es esto al cuadrado. O sea, el recorrido va a ser todo el conjunto de los cuadrados que yo puedo obtener eh, con los números reales. Es decir, qué números puedo obtener elevando números reales al cuadrado. Eh, Puedo obtener cero o puedo obtener números positivos. No puedo obtener negativos elevando al cuadrado números reales. Solo puedo obtener cero si es que elevo cero al cuadrado. Y si es que leo cualquier número, cualquier otro número real al cuadrado, voy a obtener un número mayor que cero. Entonces, el recorrido de la función f de x vendría siendo desde el cero hasta el positivo, hasta el infinito positivo. Y la otra manera de mirar este ejercicio es la forma quizás más directa o más evidente, y simplemente desarrollar esta expresión, que me quedaría así. Em, lo voy a cambiar de orden, pero es lo mismo. X más uno al cuadrado es igual a x cuadrado más 2x más uno. Entonces, ahí realizamos el procedimiento normal para saber cuál es el recorrido, que es, eh, bueno, como sabemos que tiene concavidad positiva, la función va a tener un mínimo y va a seguir hasta el infinito positivo. ¿Cuál es el mínimo? Eh, Menos b partido por eh, 2a me va a dar el x de ese punto, pero si evaluamos ese x en la función nos va a dar el valor en y, que es lo que necesitamos para el recorrido. Entonces, menos b partido por 2a, menos b sería menos 2, porque b vale 2, y partido por 2a. A vale 1, entonces menos 2 partido por 2 por 1, que es igual a 2. Entonces me queda menos 2 partido por 2, eso es menos 1. O sea que cuando x valga menos 1, voy a estar en el punto mínimo o en el vértice de la función. Entonces ahora podemos evaluar este punto para averiguar cuál es ese mínimo. Reemplazamos todas las x por menos 1. Menos 1 al cuadrado, eh, más 2 por menos 1 más 1. Eso es lo mismo que menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, 1 queda igual, más 1. ¿Eso a cuánto equivale? 1 menos 2 es menos 1 más 1 es 0. Entonces ahí nos queda claro que va desde el 0 hasta el infinito positivo. Alternativa E. 2. Sea la función real f de x igual x cuadrado menos kx más 1. ¿Para qué valor de k se cumple que la función de k menos 2 es igual a k? Esto se puede resolver como si fuera una ecuación. Y simplemente reemplazamos x con k menos 2, igualamos la expresión a k y después resolvemos. Entonces, cada vez que salga una x la vamos a reemplazar por esta expresión k menos 2. K menos 2 al cuadrado, porque x cuadrado, menos.
k por x, que vale k menos 2, más 1, tiene que ser igual a k. K menos 2 al cuadrado es igual a k al cuadrado menos 4k más 4. Menos k por k es k al cuadrado. Y menos k por menos 2 es más 2k. Más 1 igual k. Y ahí juntamos términos semejantes. Bueno, tenemos k cuadrado menos k cuadrado. Entonces se nos van esos dos al tiro porque k cuadrado menos k cuadrado igual a 0. Después tenemos menos 4k más 2k. Entonces me queda menos 2k. Y me queda más 4 más 1. Entonces 4 más 1, 5. Todo eso tiene que ser igual a k. El menos 2k lo voy a pasar sumando hacia el otro lado, cosa que me quede 5 es igual a k más 2k, 3k. O sea que k tiene que ser igual a, si paso este 3 dividiendo me queda 5 tercios. La alternativa correcta es la C. La 3 dice, el vértice de la parábola asociada a la función f de x es igual a 3x cuadrado menos 6x más 9 es. Ya, me preguntan por el vértice de la parábola. Esto lo voy a averiguar utilizando menos b partido por 2a y después evaluando ese resultado en la función. Entonces, b es menos 6, a es 3. Menos b partido por 2a. Menos 6 es 6 positivo. Partido por 2a. A es 3, 2 por 3 es 6. 6 dividido en 6 me da 1. O sea que cuando x valga 1, la función va a estar en su vértice. Evaluamos 1 en la función. Me queda 3 por 1 al cuadrado, 3 por 1 nomás, menos 6 por 1, o sea, menos 6 más 9. 3 por 1 que es 3. 3 menos 6 más 9. Eso es 6. Porque 3 más 9 es 12. 12 menos 6 es 6. O sea que este punto del vértice va a ser 1,6. Alternativa B. 4. Considere la función f de x igual 2x cuadrado más 8x más 10 con x en los números reales. El menor valor que alcanza la función es, ya, más de lo mismo, menos b partido por 2a. B es 8, o sea que menos b es menos 8, partido por 2a. O sea, partido por 2 por 2, que es lo que vale a. 2 por 2 es 4. Entonces, menos b es 8 y 2a es 4. Menos b partido por 2a. Menos 8 dividido en 4 es menos 2. Y ahora evaluamos menos 2 en la función y nos queda de la siguiente forma. 2 por menos 2 al cuadrado, más 8 por menos 2, más 10. ¿Cómo me queda eso? Menos 2 al cuadrado es lo mismo que si fuera 2 al cuadrado, porque sí o sí nos va a dar en positivo. O sea que menos 2 al cuadrado es igual a 4. 2 por 4. Más 8 por menos 2, eso es menos 16. Más 10. El 2 por 4 ya dijimos que era 8, menos 16, más 10. ¿Cuánto me queda eso? 8 menos 16 es menos 8 más 10 es 2. Entonces el menor valor que alcanza la función es 2. 5. Respecto al gráfico de la función f de x igual menos 2x más 1 al cuadrado más 3. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Em, ya la primera dice el punto máximo de la función es el menos 1,3. La 2 dice su concavidad hacia abajo. Y la 3 dice intersecta el eje Y en el punto 0,1. Ya acá lo que recomiendo es expandir la función.
para tener la función escrita de dos maneras distintas, que si bien son equivalentes nos pueden revelar cosas distintas. Entonces, aquí haría menos 2 voy a desarrollar el cuadrado adentro. X cuadrado, eh, más 2x más 1 más 3. Menos 2 por x cuadrado, menos 2x cuadrado. Después menos 2 por 2 me queda menos 4x. Y 1 por menos 2 es menos 2, más 3. Igual, igual y o igual f de x. En verdad no es necesario poner un igual en esta parte. Esto es lo mismo que eh, menos 2x cuadrado, menos 4x más 1. Porque menos 2 más 3 es 1. Em, ya, ¿qué me dicen? El punto máximo de la función es menos 1,3. De hecho, se puede sacar directamente mirando esto, porque si se fijan, va a tener concavidad hacia abajo de la función, por eso queda menos 2x, y acá se puede ver el tiro menos 2 por x, o sea que va a tener un punto máximo. ¿Y cuál va a ser el punto máximo? El punto máximo se va a alcanzar cuando esta expresión x más 1 sea igual a 0. ¿Por qué? Porque si x más 1 me da distinto de 0, sí o sí al elevarlo al cuadrado me darán un número positivo, es decir, mayor a 0. Y si me da un número mayor a 0, al multiplicarlo por menos 2, me va a quedar un número menor a 0. Y ahí esta suma siempre va a ser constante, entonces no me va a afectar en eso. Y em, como yo tengo un número menor a 0 y le sumo algo, eso sí o sí va a ser menor a si yo tengo 0 y a ese 0 le sumo eso mismo que le estoy sumando a lo otro. Es decir, que yo mirando esto puedo saber cuál es el punto máximo de esta función. En este caso, para que x más 1 sea 0, x tiene que ser igual a menos 1. X igual a menos 1. Si x igual a menos 1, esta expresión se hace 0. 0 al cuadrado, 0. 0 por menos 2 es 0. 0 más 3, 3. O sea que el punto máximo está en menos 1,3. La primera está correcta. Su concavidad es hacia abajo. Bueno, esto ya lo dijimos antes y es verdadero porque A es negativo, entonces la concavidad es hacia abajo. Y la otra dice, intersecta el eje Y en el punto 0,1. Para esto sirve tenerla así expandida porque basta con mirar cuánto vale C. Y C vale 1, entonces esto sí o sí se cumple. Y pueden comprobarlo reemplazando la X por 0. Menos 2 por 0 al cuadrado es 0. Menos 4 por 0. Me sigue quedando 0. 0 más 1, 1. Listo. Las tres correctas. Alternativa E. Después, la 6 dice, respecto a la parábola asociada a la función f de x igual 8 menos 2x más x cuadrado, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? 1. Intersecta al eje x en dos puntos. Ya, para que se cumpla esto, la discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, sí o sí tiene que ser mayor a 0. Si es que es igual a 0, va a intersectar al eje X en un solo punto. Y si es que es menor a 0, no va a intersectar al eje X en ningún punto. Entonces, esto lo podemos evaluar rápidamente mirando A, B y C en la función. Y ojo que normalmente se pone la x cuadrado primero, pero acá está al revés. Entonces la A es lo que acompaña a la x cuadrado, en este caso 1. Y la C es 8. Y la B es menos 2. Ya, entonces b cuadrado, b ya dijimos que era menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 8 por 1, eso es 32, 4 menos 32 es menor a 0. O sea que la primera es falsa. La 2, la parábola se abre hacia arriba. Eso es verdadero porque la x cuadrado está en positivo. Listo. Su eje de simetría
es x igual a 2. El eje de simetría se da por x igual menos b partido por 2a. Entonces, menos b es 2. ¿Por qué? Porque b es menos 2, entonces menos b es 2. Y 2a, a es 1, entonces 2a es 2. 2 partido por 2 da 1, y 1 es distinto de 2, así que la tercera también es falsa. La única verdadera es la 2, o sea, alternativa correcta A. Ya, la 7 dice, sea la función real f de x igual menos x cuadrado menos 4x más 32. ¿Cuál es el valor de x para que la función alcance su máximo valor? El valor de x, o sea, menos b partido por 2a. Recuerden que el vértice o el máximo o mínimo, dependiendo de la función, está dado por menos b partido por 2a, coma, la función de menos b partido por 2a. O sea que el valor de x está dado por menos b partido por 2a y ni siquiera es necesario evaluar la función, porque haciendo eso se obtiene la y, nos preguntan solo la x. Entonces, b, ¿cuánto vale? Menos 4. Entonces, menos b va a ser 4 positivo. Partido por 2a. ¿Cuánto vale a? Menos 1. Entonces 2a va a ser igual a menos 2. ¿Cuánto es 4 dividido en menos 2? Menos 2. Alternativa E. 8. En un cierto auto para velocidades hasta 300 km por hora, el consumo de combustible está dado por la función C de B igual a 400b menos b cuadrado partido por 250, donde C representa el consumo de combustible y B es la velocidad en kilómetros por hora. ¿Para qué velocidad el consumo de combustible? ¿Para qué velocidad el consumo de combustible es el máximo? Em, bueno, más de lo mismo, hay que evaluar cuál es el máximo de la función. Y nos preguntan para qué velocidad. Eso es lo mismo que si nos preguntaran para qué x. O sea, solo tenemos que calcular menos b partido por 2a. Si nos preguntaran cuál es el máximo consumo de combustible, ahí sí habría que sacar esto y además evaluarlo en la función. Entonces, ¿cuánto vale b? B es el valor que acompaña a la incógnita elevado a 1, en este caso b corta. Y entonces b sería 400 partido por 250. O sea, menos 400 partido por 250 es el valor de menos b. ¿Por qué? Porque b está siendo multiplicado por 400 partido por 250. Partido por 2a, ¿cuánto vale a? A vale menos 1 partido por 250. Y me piden 2a, entonces menos 2 partido por 250. Y acá tengo una división entre dos fracciones que tienen el mismo denominador, entonces puedo amplificar por ese denominador y me queda tan solo los numeradores. Menos 400 partido en menos 2, menos por menos me va a dar más, y 400 dividido en 2 es 200. O sea, alternativa D, 200 kilómetros por hora. Después la 9 dice, la gráfica de una función cuadrática f tiene el vértice en el punto menos 3, menos 2. ¿Para qué valor de a distinto de 1 se cumple que f de a es igual a f de 1? Ya. Este ejercicio como que es medio confuso porque como que pareciera que no te entrega nada de información y te piden como que se igualen las funciones. Entonces, em, hay que prestar atención a la información que nos dan porque parece tentador poner que faltan datos, pero hay que estar seguro. Entonces vamos a ver si podemos. Ya, si el vértice está en el punto menos 3, menos 2, eso significa que menos b partido por 2a es igual a menos 3. Y que después si evalúas menos 3 en la función te da menos 2. O sea que la función de menos 3
igual a menos 2. Menos b partido por 2a igual a menos 3. Y eso quiere decir que menos b es igual a menos 6 por a. ¿Por qué? Porque el 2a lo puedo pasar multiplicando el menos 3. Me queda menos b igual a menos 6a. Em, ya, ¿qué más podemos hacer? En este punto lo conveniente es empezar a modelar la función, que no conocemos cómo es, pero podemos escribirla igual. Ax cuadrado más bx más c es igual a, bueno, f de x. Y, ¿y qué sabemos? Que la función de menos 3 da menos 2. O sea, si reemplazo toda la x por menos 3, esto me va a dar igual a menos 2. A por menos 3 al cuadrado más b por menos 3, perdón, más c es igual a menos 2. Em, voy a desarrollar esto. Menos 3 al cuadrado es 9. 9a menos 3b más c es igual a menos 2. ¿Qué más podemos saber? Se tiene que cumplir que la función de a, que es distinto de 1, tiene que ser igual a la función de 1. O sea que em, a por... Va a ser confuso si trabajamos con esta a porque ya tenemos una a aquí. eh, así que ya, tuve que detener la grabación porque me di cuenta que la primera vez que leí este ejercicio lo leí mal, pensé que decía otra cosa, hice un desarrollo súper largo y de alguna manera igual llegué a la respuesta correcta, pero ahora leyéndolo de nuevo me doy cuenta que en verdad es súper simple. Nos dicen que el vértice está en el punto menos 3, menos 2. Eso quiere decir que el eje de simetría está em, en menos 3, ¿ya? Entonces, si nos imaginamos, perdón, si nos imaginamos el gráfico de la función con la parábola, y en verdad no sabemos nada sobre la parábola, puede ser hacia arriba, hacia abajo, pero vamos a imaginar que fuera así. Em, menos 3, menos 2, acá. Hoy me quedo muy mal. Em, si es que sabemos que menos 3 es el punto es el eje de simetría, entonces sí o sí, si es que se cumple que la función de a es igual a la función de 1, entonces, por ejemplo, si acá está el 1 y acá está la función de 1 y nos estamos preguntando cuál es el otro valor que tiene la misma función, y ese va a ser f de a, entonces la distancia entre el eje de simetría y este punto f de 1 va a ser igual a la distancia del eje de simetría hacia este otro punto que tiene el mismo valor en i. Entonces, si es que la distancia la podemos saber porque esto sabemos que está en x igual a menos 3. Del menos 3 al 1 hay 4. Eso lo podemos comprobar. 1 menos 3 es igual a 4. Entonces, este otro punto tiene que estar 4 unidades en el eje X hacia el otro lado. O sea, del menos 3, 4 hacia los negativos. O sea, menos 4. Eso es igual a menos 7. Alternativa A. Eh, ya, ahora sí. Pregunta 10. Dice, ¿cuál de las siguientes gráficas no podrían corresponder a la función real f de x igual a x cuadrado más bx más c con a mayor a 0 y c mayor a 0? ¿Cuáles no podrían corresponder? Ya, miremos la primera.
sabemos que A es positivo, entonces es concavidad hacia arriba, positiva hacia arriba. Y C también es mayor a cero, entonces el intercepto con el eje Y va a estar en los positivos. Con eso podemos descartar la primera porque C acá está en los negativos y C tendría que estar en los positivos. Entonces, ¿cuál de estas gráficas no podría? Esta no podría, entonces la 1 sí o sí tiene que estar en la respuesta. La 2 tampoco podría porque tiene concavidad negativa y A tiene que ser positivo. Entonces, 1 y 2 tienen que estar en la respuesta. La 3 perfectamente podría ser porque se cumple que A es positivo y el intercepto con el eje Y también está en los positivos. Entonces, la respuesta correcta es 1 y 2. Alternativa C. 11. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor a la función f de x igual 3 por x menos 2 al cuadrado? Em, ya, acá si se fijan, podemos saber al tiro en qué punto toca la función al eje x. ¿Por qué? Porque la tenemos así y para que esta función sea igual a 0 nos basta con que este paréntesis sea igual a 0. Cuando sea igual a 0, se va a elevar al cuadrado, va a seguir siendo 0 y 0 por 3 es 0. Entonces, ¿qué valor tiene que tomar x para que este paréntesis y por ende toda la función sea igual a 0? X menos 2 tiene que ser igual a 0, entonces x va a ser igual a 2. Y el único valor, entonces, solo va a tocar en ese punto al eje x. Si x igual a 2, y igual 0. ¿Qué más podemos saber? Que tiene concavidad positiva, porque la función va a quedar así, x cuadrado menos 4x más 4 por 3. O sea, me va a quedar 3x cuadrado menos 12x más 12 y bueno, ahí se ve que es concavidad positiva. Y el intercepto también tiene que estar en los positivos, entonces la respuesta correcta es la A. Es la única que cumple con todas estas condiciones. Ya, pregunta 12. La función representada en el gráfico adjunto corresponde a, y nos ponen este gráfico, y es medio confuso porque pareciera que el punto máximo estuviera en el eje Y, pero esto no es posible porque pasa por eh, menos 2,0 y por 3,0, entonces no sería simétrica. Entonces, eso significa que el punto máximo, aunque pareciera que está ahí, en realidad tendría que estar tirado para este lado. Entonces la única información que tenemos es las raíces, que son menos 2 y 3, y el intercepto con el eje Y. Si es que sabemos las raíces, podemos desprender rápidamente cuál es la función, porque si es que sabemos que en x igual menos 2 y en x igual 3 la función se igual a 0, entonces la función sí o sí tiene que ser de esta forma. X más 2 por x menos 3, y puede tener un coeficiente afuera, que en este caso sí o sí sería eh, por lo menos negativo, y después vamos a ver que es menos 1, porque la concavidad es negativa. Desarrollamos esto y nos queda x cuadrado eh, menos 3x más 2x menos 6. Esto es igual a x cuadrado menos x menos 6. Y como es negativa, en este momento sabemos que el coeficiente que tiene afuera es menos 1 y no cualquier otro número negativo, porque si fuera otro número negativo nos alteraría el valor de c, pero c tiene que ser igual a c en positivo. ¿Por qué? Porque intercepta con el eje Y en ese punto. Entonces, como ya tenemos menos 6 y tenemos que llegar a 6, sabemos que es solo menos esta función. Entonces nos queda menos x cuadrado más x
más 6. ¿Qué alternativa me dice eso? La C. Ya. 13. Los puntos en que la parábola asociada a la función f de x igual x cuadrado menos 10x más 24 intersecta el eje de las abscisas son. Los puntos en que la parábola asociada a la función esta intersecta el eje de las abscisas son. Ya, o sea, nos están preguntando en qué puntos toca al eje de las abscisas, que es el eje x. Y en esta se puede hacer un procedimiento similar al del ejercicio anterior, pero inverso. Tenemos la función y la queremos expresar como producto de dos binomios. Entonces, esto sí o sí va a ser x más o menos algo por x más o menos otra cosa. Entonces, para saber esto tenemos que preguntarnos, eh, ¿qué dos números multiplicados me dan 24, pero sumados me dan menos 10? ¿Por qué? Porque es lo mismo que hicimos en este caso. En este caso partimos desde estos dos binomios y multiplicando el más 2 con el menos 3 se obtiene el valor de C y sumando más 2 menos 3 se obtiene el valor de B, que es menos 1. Em, entonces acá tenemos que preguntarnos qué números sumados dan menos 10 y multiplicados dan 24. Ya, hay infinitos pares de números que sumados me pueden dar menos 10, entonces recomiendo partir por 24. Porque si piensas en los múltiplos y casi siempre van a ser puro número entero, va a quedar con menos opciones. Entonces 24 puede ser 1 por 24, puede ser... Ah, otra cosa. Podemos saber de antemano que estos dos números van a ser x menos algo. ¿Por qué? Porque como 24 es positivo, sí o sí tienen que ser del mismo signo. Y sabiendo que son del mismo signo eh, y que sumados dan un número negativo, sí o sí tienen que ser los dos negativos. Entonces, ¿qué dos números negativos al multiplicarlos me dan 24? Puede ser menos 1 y menos 24, menos 2 y menos 12, menos 4 y menos 6. Ya, y menos 4 y menos 6 se fijan que si los sumo me dan menos 10. Entonces, tiene que ser x menos 4 y x menos 6. ¿Qué significa eso? Que cuando x valga 4, este paréntesis va a ser igual a 0 y multiplicando el otro también va a dar un valor que va a ser 0 y la función va a quedar en 4,0, o sea, en el eje x. Y pasa lo mismo si es que x es igual a 6. Si x es igual a 6, todo esto pasa a ser 0 y me queda en el punto 6,0. Entonces las dos raíces van a ser 4 en positivo y 6 en positivo. Si esto hubiese sido x más 4 y x más 6, hubiesen sido menos 4 y menos 6. Eh, ya, pregunta 14. ¿Cuál o cuáles de las siguientes gráficas podrían corresponder a una función cuadrática f de x igual a x cuadrado más bx más c con a positivo, c negativo y discriminante que es b cuadrado menos 4ac mayor a 0? Ya, esto de acá nos dice que sí o sí la parábola toca en dos puntos al eje x. Entonces, eso como que ya nos descarta todo y solo nos deja como opción la 3. Y igual tenemos que verificar con la otra información que tenemos porque, bueno, en este caso no nos dan la alternativa que no sea ninguna, pero perfectamente nos la podrían dar. Entonces, A es positivo, o sea que tiene que ser hacia arriba. ¿Se cumple? Sí. Y 0, o sea, C tiene que ser menor a 0, o sea que tiene que intersectar al eje Y en un número negativo. O sea, acá. Se cumplen todas las condiciones, entonces, alternativa correcta, solo 3. Ya. Pregunta 15. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la función f de x igual 5 más x por 1 menos x? Ya, en este podemos hacer lo mismo que estábamos haciendo antes de fijarnos en estos paréntesis y ver qué valores de x hacen que la función se anule, porque eso me va a indicar cuáles son los puntos en que intersecta con el eje x. Si x es igual a menos 5,
me queda la función igual a 0, y si x es igual a 1 en positivo, también. Entonces en menos 5 y en 1 van a tocar, la parábola va a tocar el eje x. ¿Qué más sabemos? Que tiene concavidad negativa. ¿Por qué? Porque si desarrollamos esto, vamos a tener x en positivo por x en negativo, y eso nos va a dar menos x cuadrado. Entonces, sí o sí, mira hacia abajo. Eh, Acá las dos opciones que más podrían representar son la B y la C. Sin embargo, entre la B y la C, la B es más correcta. ¿Por qué? Porque estos puntos tienen que ser menos 5 y 1. Y el 1 está más cerca del eje Y o del 0 que el menos 5, que está más lejos. Está 5 veces esa misma distancia. Entonces sí o sí tiene que ser B. La C no correspondería mucho porque como que el menos 5 está al lado del 0 y el 1 está más lejos, pero el 1 tiene menor valor absoluto. Entonces tiene que ser la B. 16. La función representada en el gráfico adjunto corresponde a, em, ya tenemos concavidad positiva, tenemos que C es igual a menos 3, y ya con eso al tiro descartamos la E y la A, y tenemos que las raíces son menos 3 y 1. Entonces que x más 3 y x menos 1, por ahí tiene que ir la función. Y quizás esté multiplicado por algo, pero como sabemos que el intercepto tiene que dar menos 3, podemos saber que no está multiplicado por nada, porque 3 por menos 1 ya me va a dar menos 3. Entonces, x al cuadrado, x por x cuadrado, menos x más 3x. Más, o sea, perdón, menos 3, porque 3 por menos 1 es menos 3. Acá yo lo hago por separado para que no se pierdan en los pasos, pero ustedes perfectamente pueden hacer el atajo y decir, ya, x por x cuadrado, 3 menos 1 es 2, entonces más 2x, 3 por menos 1 es menos 3. Y estaría correcto, eh, porque se llega a lo mismo. Acá lo hice por separado, pero van a tener que sumar estos dos números igual. 3 más menos 1 es 2. Entonces, ¿cuál es la alternativa correcta? X cuadrado más 2x menos 3. Alternativa C. Ya, 17. ¿Cuál o cuáles de las siguientes funciones representadas gráficamente no intersectan con el eje X? Eso quiere decir que la discriminante b cuadrado menos 4ac tiene que ser menor que 0. ¿Por qué? Porque cuando pasa eso, eh, significa que la función no tiene ni una raíz, es decir, ni un valor de x. Al evaluarlo en la función me va a dar igual a 0. Entonces en ningún punto la parábola va a tocar al eje X. Ya, alternativa 1 dice esta función. Evaluémosla en esto. B cuadrado, B es menos 9. Menos 9 al cuadrado es 81. Menos 4 por A, que vale 1, por 18, por C, que vale 18. O sea, 4 por 18. Eso es mayor, igual o menor a 0. Vamos a ver. 81 menos 4 por 18 es 72. Y eso sabemos al tiro que va a ser mayor a 0, entonces la primera no se cumple. O sea que sí va a intersectar, o sea que la descarto porque me preguntan cuáles no intersectan. La 2 dice 2x cuadrado más 8x más 7. B es 8. 8 por 8 es 64. Menos 4 por 2 por 7. 4 por 2 es 8. 8 por 7 es 56. Eso me va a dar mayor a 0 porque 64 es mayor a 56. Entonces la descarto también. Y la tercera opción dice 20 más 5x menos x cuadrado. B es igual a 5. 5 por 5 es 25. Menos 4 por menos 1 por 20.
Y acá tengo multiplicado por -1 y lo estoy restando. Entonces menos por menos me va a dar positivo. Entonces me va a quedar 25 más, más 80. Y bueno, da igual que me diera esto porque le estoy sumando algo. Entonces sí o sí me va a dar mayor a 0. Ni una de las tres opciones me dio menor que 0 el discriminante. 18. Con respecto al gráfico de la función f de x igual x cuadrado más 6x más 9, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Opción 1. La parábola es tangente al eje x. Tangente significa que lo toca en un solo punto. O sea que el discriminante b cuadrado menos 4ac tendría que ser igual a 0. Veamos qué pasa. B cuadrado, 6 al cuadrado es 36, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 9. Me queda 4 por 1, no lo voy a poner porque no afecta en nada, y por 9, 4 por 9, 36, menos, ¿cuánto es 4 por 9? 36, igual 0, se cumple. 2. Intersecta el eje y en el punto 0,9. Si yo evalúo el 0 en esta función, me tiene que dar 9 para que esto se cumpla. 0 al cuadrado es 0, más 6 por 0, 0, más 9, 9. Se cumple. Sus ramas se extienden hacia arriba. Tiene concavida positiva, así que correcto. Sus ramas se extienden hacia arriba. 1, 2 y 3. Ya, 19. ¿Para qué valor de k la parábola asociada a la función f de x igual 2x cuadrado más 2x más k intersecta en un solo punto al eje de la abscisa? O sea que b cuadrado menos 4ac debe ser igual a 0. Esto es lo mismo que decir que b cuadrado tiene que ser igual a 4ac. b es 2. 2 al cuadrado es 4. Esto tiene que ser igual a 4 por a, que vale 2, por c, que es igual a k. O sea que esto tiene que, 4 tiene que ser igual a 8k. Voy a pasar el 8 dividiendo hacia el otro lado. ¿Y qué me queda? Que k es igual a, el 8 pasa dividiendo, 4 dividido en 8. Eso es lo mismo que 1/2, alternativa D. Ya, pregunta 20. Si el discriminante de una ecuación de segundo grado asociada a una función cuadrática es 0, el discriminante, o sea, b cuadrado menos 4ac es igual a 0. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son siempre verdaderas? 1. El gráfico de la función es tangente al eje de la abscisa. Correcto. ¿Por qué? Porque como es igual a 0, va a tocar en un solo punto al eje de las abscisas. 2. El vértice está ubicado en el eje X. Correcto, porque si es que solo lo toca en un punto, sí o sí ese punto tiene que ser el vértice. Porque si no fuera el vértice, significa que esto iría, por ejemplo, así. Y si va así, en algún momento tiene que empezar a subir de nuevo y ahí va a tocar de nuevo con el eje X. Entonces, sí o sí tiene que ser el vértice ese punto. Y la 3 dice, las raíces o soluciones de la ecuación de segundo grado asociada a la función son reales e iguales. Esto es correcto porque si son dos soluciones reales e iguales, significa que esas dos soluciones son la misma solución, o sea que solo hay una solución. Solo que se dice de esta manera porque como está definido y como se sabe en el mundo de la álgebra, si tengo una ecuación de segundo grado con una sola incógnita, sí o sí voy a tener dos soluciones para esa ecuación. En este caso, las dos soluciones pueden ser reales y distintas, reales o iguales, o eh, complejas y distintas. Eso pasaría si fuera menor a 0. ¿Por qué? Porque no tendría soluciones en los números reales. En este caso, como el discriminante es menor a 0, tengo una solución o bien dos soluciones reales e iguales. 1, 2 y 3. 21. Dada la parábola
asociada a la función f de x igual a x cuadrado más bx más c. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas o falsas? Si b es igual a c y es igual a 0, entonces su eje de simetría es x igual a 0. Ya, el eje de simetría está dado por x igual menos b partido por 2a. Si b es igual a 0, entonces menos b partido por 2a va a ser 0. Entonces es correcto. Esto pasa porque si reemplazo b por 0, me da menos 0 que es 0, partido por 2a, y 0 partido por cualquier cosa da 0. Entonces nos queda que la primera es correcta. La segunda, si b es 0, entonces su vértice está ubicado en el punto 0,c. Ya, correcto. ¿Por qué? Porque el vértice, la x va a ser menos b partido por 2a, y la y va a ser este valor evaluado en la función. Este valor ya sabemos que es 0, entonces hasta acá vamos bien. Y si evalúo 0 en esta función, me va a quedar a por 0, que es 0, más b por 0, que es 0, más c. Entonces sí o sí va a ser 0,c. 3. Si c es igual a 0, la parábola pasa por el origen. El origen, por si no lo saben o no lo recuerdan, es este punto, el 0,0. Si, eh, si c es igual a 0, eso significa eh, que si yo, que el intercepto con el eje y va a ser igual a 0. El intercepto es el lugar donde la curva, en este caso la parábola, intersecta al eje y. Entonces, si intersecta en 0, entonces sí o sí está pasando por este punto, 0,0. Otra forma de verlo es que eh, si tengo un punto que su coordenada x es 0, ¿cuál va a ser la y? Bueno, tengo que evaluar 0 en esta función, y ya lo hicimos y nos dio c. Y si c es 0, sí o sí pasa por 0,0. O sea, las tres son correctas. Perdón, me preguntaron cuál de las siguientes afirmaciones son falsas. O sea, ninguna de ellas, ninguna es falsa. 22. El vértice de la gráfica de la función x cuadrado menos x más c está ubicado en el punto m, n con c, m y n números reales. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdaderas? 1. El valor de m depende del valor de c. Esto no es verdad. ¿Por qué? Porque el valor de m, como es el vértice de la gráfica, va a ser igual a menos b partido por 2a, porque es el vértice, recuerden. Y en esta fórmula, que se le podría decir, en ninguna parte aparece la c, o sea que se puede tomar cualquier valor y este valor no, no se va a ver afectado, o sea, va a depender de a y de b. Entonces la primera es falsa. 2. El valor de n depende del valor de c. Ya, esto sí es verdad, porque para sacar la coordenada y del vértice, necesito evaluar este punto en la función. Y si evalúo este punto en la función, el valor que tome el resultado va a depender de c, porque ahí sí va a estar entrándose a la ecuación. Entonces la 2 es correcta. Eh, yo creo que debería decir en el punto máximo de la gráfica de la función. No, solo se les duplicó un L. Debería decir, el punto máximo de la gráfica de la función es m,n. El vértice de una parábola sí o sí es el máximo o el mínimo. El máximo si la concavidad es negativa, y si la concavidad es positiva, entonces es el mínimo. Entonces, básicamente nos están preguntando si tiene concavidad positiva o negativa la parábola. Y si miramos acá, x cuadrado está acompañado de nada, pero eso significa que está acompañado de 1, que es positivo. Entonces la concavidad es positiva. El punto máximo, no, porque ese punto va a estar acá y todos los otros puntos van a ser mayores. O sea, el mínimo. Solo es correcta la 2, alternativa B. Ya, 23. Si la gráfica de una función cuadrática f pasa por el punto 2, menos 9 y tiene su vértice en el punto
menos 1,9. Entonces, f de x es igual a, ya, básicamente nos están dando estos dos puntos, nos dicen que este punto es, perdón, que este punto es el vértice, y nos preguntan cuál es la función. Lo primero que podemos saber es que menos b partido por 2a es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque ahí está el vértice y el x del vértice está dado por eso. Entonces menos b es igual a menos 2a. Entonces b es igual a 2a. Entonces vamos a armarnos un sistema de ecuaciones y vamos a reemplazar todas las b por 2a para solo tener dos incógnitas. Eh, la función va a ser de esta forma: x cuadrado más bx más c igual f de x. Entonces vamos a reemplazar los x por la coordenada x en estos dos puntos y las vamos a igualar a la coordenada y ahí vamos a tener nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, a por, primero con este punto, 2, menos 9, por x al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, a por 4, más b, dijimos que lo íbamos a reemplazar por 2a, 2a por 2, más c es igual a menos 9. Lo voy a resolver un poco más. Aquí hay 4a más 4a más c es igual a menos 9. Esto quiere decir que 8a más c igual a menos 9. Ya, ahora con la otra. Em, a por menos 1 al cuadrado, o sea, por 1, o sea, lo voy a dejar así tal cual, más 2a por menos 1, es decir, menos 2a, más c es igual a 9, positivo. Ahí tenemos nuestras dos ecuaciones para el sistema. Y voy a reescribirla debajo. Ya, entonces, ¿cómo me queda? Me queda a por menos 1 menos a menos a, sí, más c es igual a 9. O sea que se me van las a. O sea que, eh, espérense un poco. Ya, perdón, que vi mi error. Esto era 2a, menos 2a. ¿Por qué? Porque estoy reemplazando la b por 2a. Entonces, 2a por menos 1 me queda menos 2a más c igual 9. Em, ya, esto sería así. Me quedaría a, la segunda ecuación me quedaría a menos 2a, o sea, menos a más c igual 9. Ya, ahí para que no se me olvide. Ya, ahora sí que sí. Nos quedaría menos a más c igual 9. Y voy a restar hacia abajo. 8a menos a, perdón, menos a es 9a. C menos C se me va. Y menos 9 menos 9 a la menos 18. A es igual a menos 18 partido por 2. A es igual, perdón, partido por 9. Y eso es igual a 2. Menos 2. Está quedando súper desordenado porque hay muy poco espacio, pero estoy tratando de optimizarlo.
partido por 9 es igual a menos 2. Ya, entonces sabemos que A es igual a menos 2. Como A igual a menos 2 y B es igual a el doble de A, B es igual a menos 4. Si A es menos 2, podemos reemplazarlo acá. Menos menos 2, lo voy a decir acá. Menos menos 2 es 2, más C igual 9. C igual 9 menos 2, C igual 7. Em, y ahí tenemos los tres valores. Entonces, A es menos 2, B es menos 4, C es 7. Entonces me quedaría menos 2x cuadrado menos 4x más 7 igual a f de x. ¿Qué alternativa me dice eso? La D. Esto fue, yo creo que ha sido el ejercicio quizás más largo de desarrollar hasta ahora, así que quizás hay alguna forma que no me di cuenta, que es más pilla. Em, los desafío a buscar si es que existe esa forma y si no, no importa. Y si es que la encuentran, nos cuentan, pues, así aprendemos todo. Ya, 24. En la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, se puede determinar el valor numérico de b menos c si es que, 1. Si es que supiéramos que la parábola asociada a la función intersecta el eje y en 0,3, podríamos determinar cuánto vale b menos c. Mm, no, porque esto lo único que nos dice es cuánto vale c. Y vale 3 si es que esto se cumple porque dice que el intersecto es en 0,3. No nos dice que el vértice ahí, no nos dice que el eje de simetría, no, solo nos dice que pasa por ese punto. Entonces, con eso podemos saber el valor de C, pero no el de B, y si solo sabemos el de 1, no podemos saber el valor de la diferencia. ¿Qué nos dice la 2? Si es que supiéramos que la suma de las raíces de la ecuación asociada a la función es 0, ya, acá tenemos que recordar que la suma de las dos soluciones va a ser igual a menos b partido por a. No voy a demostrarlo ahora porque lo vimos en clase, pero si es que no se acuerdan van a tener que creerme nomás. Entonces, si es que sabemos la suma, si es que sabemos que esta suma es igual a 0, podemos saber que b también vale 0. Eh, si es que solo sabemos la opción 2, no tenemos cómo saberlo, pero si sabemos ambas, entonces podemos saber el valor de C con la primera y el valor de B con la segunda, y ahí sí podemos determinar el valor numérico. Entonces la respuesta es ambas juntas. Y veamos la 25. Se puede determinar el eje de simetría de la parábola cuya función es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Si, 1, si es que b es igual a menos 4, y 2, si es que c es igual a menos 60. Ya la 1 nos dice que b igual a menos 4, y para determinar el eje de simetría solo necesitamos b y a. A ya lo conocemos, es 1 porque la x cuadrado está solita. Entonces sería menos b partido por 2a. Conocemos la a, con la 1 conocemos la b. Ya, correcto. Dice que si es que no sabemos que b igual a menos 4, pero sabemos que c igual a 60, o sea, menos 60, esto no nos dice nada para determinar el eje de simetría, porque puede estar más arriba, más abajo, pero eso no nos dice en qué parte va a estar el vértice ni el eje de simetría, entonces no nos sirve de nada. La única que nos sirve es la 1, 1 por sí sola. Ya, y esa fue la guía. Como ven, fue una guía que sacamos del CEPECH. Entonces, eh, por eso de repente hubo algunas trabas. Quizá hay algunos ejercicios que tienen pillerías que no me di cuenta, pero eso también es un desafío para ustedes. Porque las matemáticas tienen mil maneras de abordarse y eso también depende de su ingenio y de qué tanto puedan entender de la materia. Y dicho eso, me despido. Adiós.